Bien, ahora sí. En primer lugar, les quería pedir, como ya es costumbre, si a través del chat pueden comentar de dónde son, así tenemos una idea de geográficamente dónde estamos instalados, ¿no? En el país o la ciudad, Argentina, Ecuador, Malasia. Esta es nueva, ¿eh? Nunca tuvimos a alguien de tan lejos. Argentina, México, bueno, es español, pero contamos a Malasia. México, Lima, Perú, San Juan en Argentina, Córdoba en Argentina, Colombia, eh, Buenos Aires, yo también estoy en Buenos Aires, vivo en Buenos Aires, Bahía Blanca, Argentina, Lima, Perú, siempre tenemos mucha gente de Lima, bueno, Jenny es de Venezuela, me adelanto a decirlo. Bien, ¿alguno más? No. Bueno, voy a compartir la pantalla, así comenzamos con esta sesión. Bueno, confírmenme simplemente si están viendo la pantalla, así comenzamos. Estamos. Sí, sí estamos observando. Sí, estamos viendo. Hablando del tema CIPOC, mapa de proceso de alto nivel, y qué tiene que ver este tema del CIPOC con la caracterización de procesos, que es un requisito del sistema de gestión de calidad establecido por la norma ISO. Vamos a ver todo eso como es costumbre. Vamos a hablar entre Jenny y yo más aproximadamente unas 35 minutos, 40 minutos podremos hablar, y después abrimos a preguntas. Invitamos a que nos hagan las preguntas en el chat, porque esta noche somos unos cuantos, somos 25, así que va a ser difícil compartir con el audio. Nos presentamos. Jenny, si quieres presentarte. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Jenny Delgado, soy de Venezuela, soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, especialista en sistemas de gestión de la calidad y gestión de proyectos, auditor interno del sistema de gestión de la calidad. Y bueno, yo los voy a acompañar esta noche para hablarles un poco sobre la herramienta que es una caracterización del proceso para cumplir con el requisito del sistema de gestión de la calidad, con el apartado 4.4 de la norma. ¿Cuáles son los beneficios que nos brinda esta herramienta para poder documentar este requisito? Bienvenidos a todos. Gracias, Jenny. Bueno, yo soy Adrián Gabriele, yo soy argentino, estoy en Buenos Aires, ahí vivo desde hace unos cuantos años, 2002. Manejo junto con mi socia Constanza la consultora HLT, donde brindamos entrenamiento y consultoría en proyectos de mejora, y en distintas disciplinas y prácticas como Six Sigma, Lean y demás. Bien, vamos a dejar ahí las presentaciones. De cualquier cosa pueden ubicar el LinkedIn y si les interesa algún detalle más acerca nuestro, pero creo que vinieron aquí a escuchar sobre el CIPOC y los procesos. Vamos a ir desarrollando el siguiente temario a medida que avancemos. Vamos a hablar de mapas de proceso en general, para ubicar dentro de los mapas de proceso qué es el CIPOC, para qué se utiliza, cómo se construye, ventajas y desventajas de este enfoque. Después lo vamos a asociar con el sistema de gestión de calidad, vamos a ver cómo que se caracterizan los procesos aprovechando esta herramienta poderosa que es el CIPOC. Vamos a ver cómo se vincula punto por punto con cada uno de los requisitos de la norma. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Y por último vamos a hablar acerca de los beneficios
que tiene que caracterizar adecuadamente los procesos dentro del sistema de gestión de calidad. En cuanto a mapas de proceso, hay de diversos tipos. Tenemos el CIPOC, que lo vamos a ver, que es un mapa de proceso de alto nivel. Se llama de alto nivel porque es mirar el proceso que tenemos bajo estudio desde una perspectiva amplia. A mí me gusta el fútbol, así que siempre hago el mismo ejemplo. Lo simplifico con un partido de fútbol, ¿no? Donde uno se sienta en una platea y uno mira todo lo que tiene que ver con un espectáculo de fútbol, ¿no? Uno necesita 11 jugadores de un equipo, 11 jugadores del otro, suplentes, directores técnicos, necesita jueces de línea, un árbitro, veedores, necesita muchachos que alcancen las pelotas, necesita público, necesita un estadio, un campo de juego marcado, pelotas, bueno, eso es el CIPOC. Es decir, bueno, ¿qué es todo lo que tenemos disponible para jugar este juego? Por otro lado, el flujograma es un diagrama que permite analizar el detalle. El CIPOC mira en conjunto cuál es el proceso que tenemos bajo estudio. El flujograma ya va al detalle, se introduce, se analiza todas las vueltas que tiene ese proceso, todas las instancias de decisión, las derivaciones, los reprocesos que tiene ese proceso y toda la complejidad que no está en el CIPOC. Luego tenemos otro diagrama que es, perdón que voy a buscar el puntero, este es el flujograma. Luego tenemos el otro diagrama que es el mapa de flujo de valor o Value Stream Map, que es un mapa diferente que está construido en diferentes niveles. Hay un nivel que muestra cómo fluye la información, otro nivel que muestra cómo fluye el producto o el servicio, otro que muestra cómo fluye el proceso y otro cómo fluye el tiempo. Y es un mapa que se usa para digamos, seguir, así como el flujograma se utiliza para seguir como el paso a paso del proceso, el mapa de flujo de valor sigue el paso a paso del agregado de valor al producto o al servicio que estamos entregando. Es diferente concepto. Por eso se dibuja de otra forma. Y hemos utilizado otros webinars hace unos meses para mostrar cómo funcionaba el mapa de flujo de valor. Y después tenemos también otro diagrama, que es el diagrama Spaghetti, que es un diagrama que sirve para mapear un proceso en planta, mirándolo en un plano, y tratar de identificar todos los movimientos, tanto de material como de información o de personas, que tienen lugar en un área bajo estudio. Cada uno de los 4 diagramas tiene una finalidad, es ver el total, ver los detalles, ver cómo se agrega valor, o ver cómo fluyen o se mueven las personas y los materiales dentro de un proceso. Cada uno tiene un objetivo distinto y proporciona una mirada desde un ángulo distinto del proceso. Bien, entonces vamos a ir adelante con el CIPOC. Bien, a ver si puedo pasar. Listo. Entonces, el mapa, el CIPOC, es un mapa de alto nivel porque identifica lo que los americanos dicen el big picture, ¿no? O sea, muestra la totalidad. E identifica todos los subprocesos que vamos a estudiar. Al mismo tiempo identifica todas las entradas que alimentan esos subprocesos, todos los outputs que generan esos subprocesos, identifica también quiénes proveen los inputs y quiénes reciben los outputs. O sea, es como ver, como les contaba hace un momento, todos los jugadores en la cancha. ¿Cómo se construye un CIPOC? Bueno, el nombre de CIPOC viene de
las partes en las cuales se compone, que es los proveedores, que son los suppliers, los clientes, que son los customers, las entradas a los procesos, que son los inputs, las salidas de los procesos, que son los outputs, y los procesos que tienen lugar, que son los processes. Entonces, ¿cómo se construye un CIPOC? Bueno, lo primero que se hace, se puede construir de muchas formas. Esta es la manera que a mí me gusta construirlo, la más práctica me parece, que es que primero se colocan en secuencia todos los subprocesos que tenemos bajo estudio. Supongamos que tenemos bajo estudio un proceso de atención de clientes de un call center. Atención de llamadas de un call center. Entonces yo tengo diversas instancias. Tengo un ingreso a la llamada, una bienvenida, una derivación al operador, una atención del operador, etcétera, etcétera, hasta que termina la llamada. Luego se colocan los inputs y los outputs, que son qué alimentan estos procesos, qué personas, qué manuales, qué documentación, qué información alimenta estos procesos y qué cosas generan estos procesos. Generan, por ejemplo, tiempos de respuesta, tasas de derivación, resultados de la encuesta. Y finalmente coloco quiénes proveen estos inputs. En este caso es el cliente que llama, el IBR, que es el sistema automático, donde uno entra siempre como primera instancia, y los customers, que son los que recepcionan estos outputs. Entonces, de esta manera tengo un mapa que me muestra todo lo que entra en juego en un proceso de una llamada de un call center. ¿Qué cosas permite y qué cosas no permite? Bueno, un CIPOC permite, por ejemplo, identificar los grupos de interés de un proceso bajo estudio. ¿Por qué? Porque cuando yo veo los proveedores y los clientes, veo que si yo voy a, digamos, comenzar a estudiar en profundidad este proceso y a buscar oportunidades de mejora, los proveedores y los clientes son lo que llamamos los grupos de interés, o sea, son las áreas o las gerencias o las personas que se van a sentir influenciadas o tocadas de alguna manera por esta iniciativa de mejora. Por lo tanto, son a quienes tengo que tener en cuenta para escuchar en todo momento, porque van a estar afectados por esta iniciativa. Otra cosa es que define con mucha claridad el alcance del proceso. ¿Por qué? Porque defino por dónde empieza el proceso y dónde termina. Es decir, define lo que yo llamo en términos médicos el campo quirúrgico, ¿no? Dónde empieza y dónde termina la operación que vamos a hacer. También permite identificar permite chequear que entre los outputs o salidas esté el indicador que vamos a utilizar para medir el proceso. O sea, el indicador que va a mostrar cuál es el nivel de performance de ese proceso. Como desventaja podemos mencionar que requiere un elevado nivel de abstracción, porque nosotros no vemos el proceso, tampoco vemos las interrelaciones que hay dentro del proceso, y entonces eso necesita de un cierto nivel de abstracción en la confección del mismo. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con el sistema de gestión de calidad? ¿Cómo atamos, cómo casamos el CIPOC, que es un mapa de proceso de alto nivel, con la necesidad de documentar los procesos en forma adecuada según lo que me exige un sistema de gestión de calidad? Aquí le paso la palabra a la experta en el tema, que es Jen. Yo voy a dejar de compartir y compartes tú, Jen. Ahora. Me siento tentado de hacer algo de publicidad en este momento, aprovechando el momento. ¿Podés compartir, Jenny?
Ahí viene. Ocho personas han visto tu perfil en LinkedIn. Un momento, por favor. Okay. Dios santo. Entonces le contesto a Jenny Maldonado, que está preguntando cómo es el CIPOC ampliado. Bueno, el CIPOC ampliado no sé a qué te refieres. Digamos, la explosión del CIPOC es el mapa detallado del proceso, ¿no? Sería eso. El CIPOC en sí es lo que vimos, que es un gran resumen del proceso que tenemos entre manos. Que ven de mi pantalla, porque es que se me... Disculpe. Bueno, puedo proyectar yo. Pero es que no puedo ver el Zoom. ¿Qué ven de mi pantalla? Estamos viendo la presentación, pero en modo edición. Ok. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, ok. Bueno, ahora como nosotros vamos a interrelacionar el diagrama CIPOC con el sistema de gestión de la calidad, como todos sabemos, el apartado 4.4 de la norma, ella dice que la organización debe establecer, implementar, mantener, mejorar un sistema de gestión de la calidad y que esto incluya los procesos y sus interacciones. Entonces, aprovechando el CIPOC, ¿cómo nosotros vamos a cumplir con estos requisitos? Bueno, hay una herramienta que se llama caracterización del proceso, la cual se trata de realizar un análisis profundo de los procesos teniendo en cuenta los elementos de entrada y salida que originan que estos tengan un principio y un final y describir la manera como funcionan los procesos de conformidad a sus requisitos. Adicionalmente, esta caracterización es un documento que describe las características generales de un proceso, es decir, los rasgos diferenciadores de cada uno, del mismo. Esto que yo les muestro aquí es una planilla de una caracterización de procesos que he utilizado y me ha funcionado mucho para poder documentar los procesos. A su vez, se cumple con los requisitos que pide la norma, que son 8 literales, y aquí vamos a ver cómo se interrelaciona con el CIPOC. Pero para iniciar, quiero hablarles un poco de cómo vamos a llenar esta caracterización del proceso. Fíjense que en la primera fila tenemos el proceso. ¿Qué vamos a colocar aquí? Aquí vamos a colocar la denominación del proceso que nosotros vamos a documentar. En el subproceso se coloca la denominación del subproceso que está asociado a este proceso. Es decir, si nosotros vamos a caracterizar un proceso, un subproceso, nosotros tenemos que hacer mención de quién es su padre, ¿sí? el padre de ese proceso. Luego, en el objeto, nosotros indicamos cuál es el objeto del proceso, es decir, ¿por qué se crea el proceso? ¿Para qué existe ese proceso? Esa pregunta se la tiene que hacer a la persona responsable de ese proceso y decir, ¿por qué usted quiere documentar ese proceso? En el inicio y fin se indica el alcance. Todo proceso tiene que tener un inicio y un fin. ¿Desde dónde hasta dónde va la descripción de ese proceso? Luego, el responsable. El responsable de quién es el responsable de ejecutar ese proceso. Aquí no se indica el nombre de la persona, sino el nombre del cargo. Ahora, vemos la interrelación del CIPOC con la caracterización del proceso. Tenemos los proveedores, las entradas,
las actividades, las salidas y los clientes. Hasta aquí es donde nosotros podemos ver la interrelación del CIPOC con la caracterización del proceso. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver esa interrelación con los requisitos de la norma, del apartado de la norma 4.4? Igualmente, tenemos los proveedores, las entradas, las salidas y los clientes. Y a su vez, tenemos las actividades y esta secuencia de interacción. El punto número 1 es un requisito de la norma, donde yo tengo que identificar, tengo que establecer cuáles son mis entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos. Otro requisito de las normas es que yo tengo que describir cuál es esa secuencia e interacción de las actividades. Nosotros en esta columna de actividades, ustedes hacen una descripción más detallada de cómo se ejecuta ese proceso. Pueden seguir la secuencia del ciclo de Deming, que es el PDCA, y de esa manera tenemos una secuencia de inicio a fin de cómo se está ejecutando ese proceso, que es donde nosotros vemos aquí los engranajes. En la secuencia de interacción también se puede visualizar de manera como un flujograma o un diagrama, ¿sí? De proceso. ¿Por qué? Porque ¿qué me pide la norma? La norma me pide que se debe visualizar esa secuencia e interacción con los demás procesos de la organización, cómo se comunica, qué es lo que yo le entrego a otro proceso, qué es lo que un proceso me entrega a mí para yo empezar a ejecutar mis actividades. El siguiente requisito es que yo debo controlar este proceso a través de mecanismos, a través de métodos, donde tengo que realizar seguimientos y control, la evaluación de desempeño, utilizo indicadores de gestión que me puedan medir el desempeño de ese proceso, donde puedo determinar esas desviaciones y establecer oportunidades de mejora. El otro requisito son los recursos. Los recursos son humanos, financieros, informáticos, necesarios para yo ejecutar esas actividades del proceso. El otro punto, el otro aspecto que solicita la norma es definir las responsabilidades y autoridades que intervienen en ese proceso. Aquí se menciona, para hacerlo de una manera práctica, se menciona cuáles serían esos cargos de las personas que intervienen en ese proceso. Y ya el detalle, la descripción de las responsabilidades, lo podemos tomar o aquí le hacemos una referencia a la descripción de los perfiles de cargo. Otro punto serían los riesgos y oportunidades. ¿Por qué quiero determinar los riesgos y oportunidades? Bueno, porque es necesario para yo saber en qué punto me puede afectar a mí el proceso, qué aspecto me puede afectar a mí mi proceso y las oportunidades que yo pueda aprovechar para optimizar mi proceso. Los documentos relacionados, aquí se hace mención a las normas internacionales, a los reglamentos que están muy relacionados con los procesos, que son muy necesarios para la ejecución de las actividades, como por ejemplo, podemos mencionar la norma, la ISO 9001, normativas legales, las leyes del trabajo, normativas del aspecto ambiental, lo que sea aplicable para el proceso. Y en información documentada, es todos los documentos y registros que se generan para poder ejecutar esas actividades. Y los registros, lo que se genera con la ejecución de esas actividades. Eso es lo que se refiere a este punto. Los dos últimos literales que se refiere a evaluar estos procesos y mejorar los procesos, eso es lo que nosotros ejecutamos una vez que implementemos el proceso. ¿Cómo nosotros lo vamos a evaluar? Bueno, como los indicadores de gestión que definimos, determinamos una frecuencia de medición de esos indicadores, para que con esos valores que obtenemos, con esos datos que obtenemos, verificamos si estamos cumpliendo con los objetivos que nos establecimos en un principio para la ejecución del proceso.
Aquí tienen un ejemplo, siguiendo la línea de Adrián, de un call center. Tenemos un ejemplo de cómo nosotros podemos llenar esta caracterización. Entonces tenemos que el nombre del proceso es gestión de atención al usuario. En este caso no tenemos un subproceso porque ya vamos a hablar directamente del proceso de gestión de atención al usuario. ¿El objeto cuál sería? Esto es un ejemplo, ¿no? Gestionar respuesta a peticiones, quejas, reclamos, denuncia y reportar información. ¿Dónde inicia? Recibe la llamada por parte del usuario y donde finaliza, se resuelve el requerimiento del usuario. ¿Quién sería el responsable? El supervisor de atención al usuario. Entonces, fíjese que aquí nosotros hacemos menciones al nombre del cargo, más no de la persona. En proveedor, bueno, indicamos cuál es el proveedor. En entrada sería la llamada del usuario. Estas son las actividades macro, porque hay dos formas de hacerlo, como se lo expliqué anteriormente, aplicando el ciclo PDCA o simplemente agrupamos esas tareas en subprocesos macro y las desplegamos en esta columna de actividades. En salidas, que son las respuestas de la consulta, y el cliente, bueno, aquí el cliente, que es el cliente usuario, el que realizó la llamada. ¿Cuáles serían en este caso los controles del proceso? Sería el reporte de llamadas, el registro de acciones implementadas. Pueden existir otros tipos de controles del proceso. Los indicadores de gestión, bueno, aquí hay un solo ejemplo, pueden agregar más, sería el número de requerimientos resueltos entre números de llamadas totales. En los recursos, el técnico operador, el teléfono y un servidor, ejemplo. Pueden existir otros recursos más. Y en responsabilidad de autoridades, técnico de llamada, supervisor de atención al usuario. Entonces, fíjese que aquí se coloca entre paréntesis ver manual de cargos, ¿no? Que ya el detalle de cuál sería su responsabilidad lo vamos a ver allá. Riesgos, fallas de internet. Eso sería un riesgo. Ya la evaluación y el análisis del riesgo se hace en una matriz de riesgo, que eso ya no se incluye dentro de esta herramienta, sino se hace en otra herramienta aparte. En oportunidades, actualizar los equipos de cómputo sería una oportunidad, ¿no?, del proceso. Ahora los documentos relacionados a este proceso, ¿cuáles serían? Fíjese que yo hago mención a la norma 9001 y a la norma 10002 que trata sobre la satisfacción del cliente y gestión de reclamaciones. O sea, que quiere decir que el que ejecuta este proceso tiene que tomar en cuenta los requisitos que le dice estas dos normas para cumplir y para prestar un servicio de calidad y sobre todo para satisfacer al cliente usuario. La información documentada del proceso. Ejemplo, aquí hay un procedimiento para atender al usuario y un registro de llamadas, quejas y reclamos. Entonces, se pueden fijar que la información documentada es toda aquella que me va a apoyar a mí para yo ejecutar mis actividades. Y los registros son todos aquellos, es un formulario lleno donde yo voy a tener la evidencia de toda la actividad que realice en mi proceso. Ahora bien, ¿cuáles serían esos beneficios de caracterizar los procesos para el sistema de gestión? Aquí facilita la definición de los objetivos y metas alcanzadas. Visualizamos la interacción y comunicación entre los procesos, muy bien sea describiendo las actividades o por un diagrama de flujo de secuencia de interacción. Detectamos posibles riesgos y las oportunidades para determinar aspectos a mejorar y hacer más eficiente el proceso. Identificamos los controles al proceso, cuáles son esos documentos, cuáles son esos registros, cuáles serían sus indicadores de gestión que me va a medir su desempeño, comprometer a los responsables de esos procesos en la mejora continua de los mismos. Entonces, ya cuando tenemos toda la información en un solo instrumento, esto nos va a permitir de que el proceso sea mejorable, controlable, es el compromiso de las personas, ya sé cuáles son las metas que voy a cumplir y todas las unidades organizativas conocen cuáles serían sus secuencias para la ejecución de todos los procesos de la organización. Bueno,
Hasta aquí les voy a comentar sobre la parte de caracterización de procesos. No sé si tienen alguna pregunta, una duda. Aquí Martín nos está preguntando si los documentos y los registros también podrían formar parte del CIPOC como entradas y salidas. Bueno, la respuesta es sí, porque de hecho son inputs, ¿m? O son outputs, ¿eh? Así que sí, porque input y output en el CIPOC tiene una concepción general, o sea, son inputs de todo tipo, son horas de las personas, son formularios, son procedimientos, por lo tanto los procedimientos que están mencionados en el formulario son parte de los inputs, eh, y los registros probablemente, como son un producto del proceso, son parte de los outputs. Lo importante de estas dos herramientas que hemos visto, el CIPOC con la hoja de documentación del proceso, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jenny, es que permite un ida y vuelta, ¿no? O sea, uno completa uno, después va al otro y después vuelve para atrás, de tal manera de que entre los dos hacen como un efecto de resonancia, ¿no es cierto? Sí, sí, eso es algo sistémico. Lo que, lo que sale puede que vuelva a entrar, ¿no? Ujú. La pregunta que si un documento puede formar parte de una entrada, sí puede formar parte de una entrada. Incluso un mismo proceso. En proveedores yo puedo colocar, o muy bien sea una unidad organizativa o la denominación de un proceso. Eh, por eso es que, como les explicaba, que voy a devolverme aquí, bueno, aquí, en esta columna de actividades, en proveedores, yo puedo tener internos o externos. Los externos puede ser un ente gubernamental, puede ser la comunidad, en internos puede ser una unidad organizativa, puede ser un proceso. Entonces, la salida de un proceso sería la entrada de este proceso. Y así eh, sería al contrario, ¿no? La salida de este proceso puede ser la entrada de otro proceso. En documentos, yo les recomendaría, por experiencia, de que cuando el procedimiento se trate de este proceso, para la ejecución de este proceso, lo mencionen en información documentada. Ya en entradas aquí, lo que ustedes mencionarían no sería el nombre de un procedimiento como tal, de un documento como tal, sino es como que la acción, lo que ustedes indicarían es la acción, ¿sí? Fíjese que en este caso yo coloco la llamada del usuario, ejemplo, ¿sí? No coloco el procedimiento para atender un usuario, sino yo coloco es la acción. Si nosotros vamos a, nos vamos a otro proceso. Por ejemplo, el proceso de facturación, proceso de finanzas. ¿Cuál sería la entrada? No sería, entra una factura, ¿no? Sería como que la solicitud de facturación. Se coloca la acción, el verbo como en se colocaría en forma de verbo, Ujú. no se coloca el producto, ¿sí? Acá hay otra pregunta que creo que está dirigida a ti. Dice, los documentos y los registros... No, perdón. ¿A qué nivel se detallan las actividades en la ficha de procesos? Viene a ser subprocesos. Ajá, hay varios estilos. Eh, a muchos les gusta hacer, detallar todo, el paso a paso, pero le va a salir como 10 hojas, 20 hojas, si hace una descripción detallada. ¿Qué es lo recomendable? Que ese grupo de actividades o ese número de actividades las agrupe y arme un subproceso. Entonces, en esas columnas de actividades, lo que voy a desglosar son los subprocesos. Si nosotros lo vamos a hacer en función al ciclo PDCA, entonces en planificar, ¿qué podríamos colocar? Colocamos planificar las llamadas de los usuarios. Estoy inventando, es para poder que aquí todos lo visualicemos. Planificar las llamadas de los usuarios. Si viene después el hacer,
Entonces, recibir las llamadas, ¿sí? Si vamos a verificar las llamadas que fueron atendidas durante un mes, o bien el tiempo, verificar las llamadas atendidas y en actuar, cuáles fueron, controlar las llamadas, en actuar, es aplicar las mejoras a las quejas atendidas por los usuarios. La idea es que eso no se convierta en un desglose de 100 actividades, sino que ustedes las puedan agrupar en una manera sencilla, que sea práctica y que si desean hacer un despliegue más amplio, lo hagan en otra herramienta, que lo puede hacer en una descomposición de proceso. Porque si se van mucho más al detalle, entonces ya se convertiría en un procedimiento, ¿sí? Que es el detalle de cómo. Claro. Y eso enlazaría con la otra pregunta de René. Dice, ¿cómo se relacionaría el flujograma con la caracterización del proceso? Bueno, creo que el flujograma expande el CIPOC, y es el plano de detalle de cómo es el proceso en realidad, cuáles son todas las vueltas que tiene, los puntos de decisión y los puntos de coincidencia, ¿no? Otra pregunta es, ¿se recomendaría que solo se colocara un riesgo, el más significativo? Bueno, acá podemos contestar los dos. En mi opinión, ahí va la lista de los riesgos. Podría haber más de uno, pero como bien dice Jenny, después en un documento aparte se analiza cada uno en particular, ¿no? Pero creo que ahí lo que debemos mencionar son todos los riesgos, al menos los títulos. Después habrá un documento para cada uno, es más específico, ¿no? Sí, aquí solamente es recomendable mencionarlos porque en la norma hay un capítulo que pide que se deben abordar esos riesgos. Entonces, para poder abordar esos riesgos y esas oportunidades, lo recomendable en las prácticas lo que se hace es una matriz de identificación y de evaluación de riesgos, ¿sí? Donde se mide su probabilidad y su impacto. Entonces, ya aquí no quedaría un espacio para nosotros hacer ese tipo de análisis. Entonces, lo recomendable es que simplemente se mencione. Em, Nicole pregunta, ¿algún programa para construir flujogramas muy intuitivo, es decir, de uso fácil? La verdad es que no lo sé. La gente que suele usar mucho dibujo de flujogramas suele usar Visio. Es como la aplicación más difundida para esto. Pero el Visio hay que pagarlo. Así que la verdad es que no sé si hay otro eh, que sea bueno. La verdad que yo no uso ningún software para dibujar procesos. Lo hago a mano, Bueno, generalmente con... este, bueno, el Visio trae una versión que es gratuita, lo Ah, puede usar perfectamente. Está el Visagi también. ujú, ahí está. Eh, Mijail lo está poniendo. sí, Visagi sí, Process Modeler. ajá. Otra consulta. Sí, ¿Se recomienda implementar indicadores a un procedimiento o solo al proceso al que pertenece? solo al proceso. Solo al proceso porque ya el procedimiento es una actividad. Claro. El procedimiento me puede dar a mí indicadores que están a un nivel más operativo. Pero si la organización crea indicadores hasta ese nivel, se lo va a pasar todo el año midiendo, porque no es fácil, pues no es fácil hacer seguimiento y controlar esos indicadores. La operatividad del día a día se los come. Entonces ya al tener tantos indicadores para controlar el desempeño, se escapa de las manos. Tenemos en cuenta que dice que mucho control más bien hace que como que se descontrole, ¿no? Claro. Entonces lo recomendable es que hasta el nivel de procesos tengamos indicadores de gestión. Y adicionalmente, bueno, los objetivos de calidad, que ya no, eso están contemplados en otro documento. Ok, Hay una, doctor,
una pregunta que no alcanzo a entender bien. ¿Es posible realizar una planilla genérica con su proceso y otros para cada uno de ellos? A modo de sintetizar todo. Eh, Es lo- cuestión de estilo. Fíjese, yo les recomiendo de que sí, también depende del tamaño de la organización. Si es una organización muy grande, lo recomendable es que tenga una caracterización por cada subproceso, ¿sí? Y si tenemos un macroproceso y ese macroproceso tiene 10 subprocesos, lo recomendable es que cada uno tenga su caracterización por separado. claro. Sí, quizás acá lo que vale es la regla del sentido común, ¿no, Jenny? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, diagramas CIPOC que dicen entrada del material, secado, salida del material. Y eso es nada, o sea, ¿qué me dice eso? Es una cosa, es tan pero tan general que ya por, es general por exceso, porque no puedo ver mucho con ese proceso, ¿no? Es como si me estuviera mostrando una caja negra. Tampoco el otro extremo de expandir demasiado en un CIPOC cuando en realidad estoy terminando de hacer un diagrama detallado. Creo que es un balance y lo mismo para la documentación, como esta Sí, planilla, ¿no? lo bueno es que esto me permite tener controlado el proceso y a su vez cumplir con los requisitos que me pide la norma y lo voy a tener todo en un solo sitio, en un solo formato. Claro. Em, el diagrama de tortuga es una variante del CIPOC. Es otra Perdón, herramienta. perdón mi ignorancia. ¿Qué es el diagrama de tortuga? A ver si lo conozco con otro nombre. Martín. Sí, el diagrama de tortuga es otra herramienta para documentar el proceso. Entonces, la gente utiliza, el usuario puede utilizar el de caracterización, el de tortuga, utiliza un mapa de proceso. Son distintas formas de diagramar el proceso. Bien, bien. Sí, con esta presentación no estamos pasando el mensaje de que el CIPOC es lo único que se puede usar, ¿no? O sea, acá, por supuesto que hay muchas variantes, estamos mostrando una de ellas, que es el CIPOC enlazado con esta documentación. Em, el CIPOC podría ser como una ficha técnica de proceso. Mm, Bueno, este formulario es una ficha técnica del proceso, ¿no? Jenny, yo Sí, siempre entiendo al CIPOC, en particular yo suelo usar el CIPOC para entender el proceso que tengo que estudiar. el Básicamente SIPO es lo muy uso para eso, básico. ¿no? Para Sí, mirar el todo y saber, bueno, a ver, eh, tengo que estudiar desde aquí hasta aquí. Y los jugadores son estos, los clientes y los proveedores. Y el universo de entradas posibles que tengo es este. Es para tener una visión del todo. Para eso, pero si quiero mucho detalle no me alcanza el CIPOC, ¿no? sí. Claro, por Sí, ejemplo, para ver el alcance del proceso. Es una de las ventajas del CIPOC, que lo permite ver más fácilmente. Si yo tengo, perdón, Jenny, si yo tengo un diagrama de proceso detallado que ocupa varias hojas, a veces me pierdo en definir el alcance, porque es tan complejo que me cuesta ver dónde empieza, dónde termina, porque a su vez un diagrama detallado tiene salidas por todos lados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alcance? El CIPO que me permite verlo en una sola hoja, ¿cuál es el alcance? Eh, Mm, perdón, ibas a decir algo. no, no. Ah, Mm, bien, ¿el flujograma está relacionado con el CIPOC? Sí, totalmente. Está vinculado, o sea, ambos son independientes entre sí, pero si conviven, deberían hablar del mismo idioma. Por ejemplo, reglas básicas. El primer subproceso que está mencionado en el CIPOC y el último subproceso que está mencionado en el CIPOC deberían coincidir con las dos puntas del diagrama del flujograma, por empezar. Eh, me ha tocado ver, por ejemplo, me ha tocado no,
me veo con bastante frecuencia diagramas muy complejos, detallados, donde lo primero que hago, aunque sea un tema que no entiendo, porque no entiendo de todos los temas, lo primero que hago es ver dónde empieza y dónde termina, y chequear si en el CIPOC dice lo mismo. Si no dice lo mismo, esa es una señal de alarma, porque o quiere decir que estoy queriendo abarcar más de lo que definí en el CIPOC, o quizás el CIPOC me está mostrando una foto muy pequeña de un proceso mucho más grande. Entonces, es un buen chequeo para hacer de ida y vuelta entre ambos. ¿Cuál es la diferencia entre las actividades y la secuencia de interacción? Esa es para ti, Jenny. Sí, en las actividades, es lo mismo. Lo único es que en la secuencia de interacción lo va a hacer de manera gráfica, porque en la secuencia de interacción usted va a colocar los procesos los demás procesos de la unidad organizativa, o coloca la salida de los clientes y lo va a relacionar, lo va a dibujar con las actividades que están en este proceso. Aquí, ¿qué pasa? Que en la columna donde dice las actividades, ustedes van a escribir el paso a paso, la secuencia. No lo van a hacer de una manera desordenada, sino lo que les estoy diciendo que se lo recomiendo como el PDCA, lo van a describir de esa manera. Ahora, en la secuencia de interacción, no lo van a ver dibujado de esa manera, sino que un ejemplo, si yo tengo aquí la recepción de la llamada, vamos a suponer que esto sale hacia otro proceso, yo voy a dibujar una cajita que diga que es la recepción de la llamada de este proceso de gestión del usuario, y dibujo una cajita al lado que diga a qué proceso es el que yo le voy a entregar lo que yo tenga con la recepción de la llamada. ¿Sí? Que puede ser que la atención de recibir la queja del cliente, entonces la queja del cliente yo lo voy a entregar a otro proceso. Sí, no sé si me explico. Entonces, al igual como se ve la interacción con los demás procesos de la organización, voy a ver la interacción con los clientes o con mis proveedores, pero de manera gráfica, con un diagrama. ¿Sí? No sé si le aclaré Bien, la... otra pregunta es si la secuencia plasma la correlatividad de las actividades. Y de alguna manera sí, ¿no? Porque la secuencia está ordenada de acuerdo a un orden lógico. Sí, Eh, Acá otra pregunta es, ¿solamente realizo CIPOC en el alcance del proceso que se audita, no todos los procesos, ¿cierto? Sí, justamente lo que destacamos es que armamos el CIPOC del proceso que tenemos bajo estudio, ¿no? Eh, Creo que no tendría mucho sentido hacer un CIPOC que abarque toda la organización y todos los procesos de la organización, se perdería perspectiva, ¿no es cierto? no faltaría información. Claro. El CIPO, para poder mostrarle una auditoría, tendría que la organización elaborar otra herramienta donde pueda reflejar los demás campos que muestra esta plantilla que está aquí. No sería suficiente, pues, para cumplir en una auditoría. Ok. Es muy completo el documento que presentó Jenny. Es la primera vez que lo veo. ¿A qué parte del sistema de gestión documental corresponde? Al apartado 4.4 de la norma, que se llama Sistema de Gestión de la Calidad y de sus Procesos, a ese punto es que corresponde para dar cumplimiento a ese apartado y sus 8 literales. Adicionalmente, me permite de una vez reflejar lo que pide el apartado 9, que es la evaluación de desempeño, y el 6.1, donde menciono los riesgos y las oportunidades, y 7.5, donde menciono la información documentada, requerida por el sistema o muy bien por la organización. A todo eso le doy cumplimiento. Y responsabilidad de autoridades, perdón, que también es otro punto de la norma,
el 7.2, ¿sí? 7.1, y con el tema de la comunicación, en secuencia de interacción, de alguna manera, yo reflejo a quién le comunico yo mis resultados, ¿no? Lo que yo entrego, y quién me comunica a mí mis resultados para poder yo ejecutar. Entonces, todo esto, prácticamente esta plantilla se da un paseo por casi Ujú. todos los apartados de la norma. Sí, sí, tiene hilos que la conectan con todos los apartados, ¿no es cierto? Sí, y esto es muy bueno porque sirve como un resumen, ¿no? Hay organizaciones que les gusta, por ejemplo, en responsabilidades de autoridades, ellos de una vez desglosar ahí cuáles son las responsabilidades de autoridades. Nombran el cargo y desglosan las autoridades. Pero ¿qué pasa con eso? Que cuando estén elaborando la descripción de cargos, tienen que tener mucho cuidado de que las responsabilidades que coloquen aquí también aparezcan allá. Claro. Entonces, si allá actualizan la descripción de cargos, esto lo tienen que actualizar, porque después cuando venga auditoría y revisa responsabilidades aquí, revisa allá y ve discrepancias, entonces puede levantar una no conformidad, ¿no? Entonces, por eso es que yo les recomiendo que aquí en responsabilidades simplemente mencionen el cargo y diga que ver manual de descripción de cargo. O si ya lo tienen como un registro, hacen referencia a descripción de cargo técnico de llamadas, es el registro, el formulario 01XY y ya. Y eso entonces ya es una referencia rápida para que la persona busque la descripción de cargos correspondiente. Y en el caso de los indicadores de gestión, que esa es otra duda que preguntan mucho, por lo general se elabora una hoja de indicadores, que en esa hoja de indicadores se describe el objetivo del indicador, con qué frecuencia se va a medir, quién es el responsable de medir ese indicador, se lleva la trazabilidad, que ya sea con un diagrama de barras, de torta. Entonces se hace lo mismo, aquí se mencionan los indicadores y en otra herramienta, en Excel, se hace todo el análisis de ese indicador. Bien, hay más preguntas, se nos está terminando el tiempo. Eh, Me perdí. Con esto puedo dar cumplimiento al punto referido a acciones para abordar riesgos y oportunidades de la norma. No, porque aquí simplemente yo identifico cuál es el riesgo y la oportunidad, pero el punto 6.1 me dice que yo tengo que analizar y evaluar ese riesgo, y para eso se utiliza otra herramienta. La norma no dice cómo hacerlo, eso depende al gusto del usuario, el consumidor, cómo lo va a hacer. Pero aquí, con esto, solamente mencionarlo no cumple. Tiene que hacer su respectivo análisis y evaluación. La gente, yo uso la 31.000 para poder hacer el análisis y la evaluación de riesgo. Me baso con lo que me dice esa norma. Ojo, no es obligatorio. Otros utilizan otras metodologías, que si COSO, que si hay muchas herramientas para hacer el análisis y evaluación de riesgo. Bien, cuando se hace la implementación de la norma ISO 9001-2015, ¿el proceso de CIPOC sería lo primero a hacer? No, no, eso no aplicaría. Lo primero que se hace para implementar la norma es Sí, el análisis del contexto de la organización. Pero ya esto sería ya un punto fuera del tema que estamos tratando. Ya eso es lo otro podríamos webinar. manejar en otro webinar, sí, de Sí, implementación de la ISO. Pero no se empezaría por ahí. bien. Primero hay que analizar el contexto de la organización. ¿Este CIPOC es para un proceso en específico o subproceso? ¿Cuándo te solicitan las caracterizaciones del proceso total o completo? ¿Qué herramientas sugieres? ¿Con qué nivel de datos? Eh, a ver si entendemos la Primero, pregunta. Mm. sí, primero, lo recomendable es que se determinen los procesos. Están los macroprocesos, que son los estratégicos, los operativos, los de apoyo, ¿sí? Los medulares, los que llaman los medulares, o los misionales, y los procesos de seguimiento y control. Ellos por lo general así no se le elabora una caracterización de procesos, sino los que están dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, si es un proceso estratégico, ahí tendríamos lo de planificación estratégica, dirección estratégica, mercado y ventas,
es lo que la organización mencione como sus procesos estratégicos, ¿sí? Y esos son los que se documentan como una caracterización. Igualmente, dependiendo del tamaño del proceso, se caracteriza una vez el proceso, o si el proceso tiene a su vez subprocesos, como pasa mucho con el proceso de recursos humanos, que es muy grande, porque tiene el proceso que sí de captación, que sí de formación, que sí de selección. Entonces ya eso es muy extenso. Entonces lo recomendable es que se elabore una caracterización, pero ahí sí por cada subproceso. No sería un proceso grande, proceso de recursos humanos. Hay unos que sí lo hacen, pero entonces queda la información como muy ambigua, porque como es tan grande, entonces cuando van a hacer la descripción de las actividades, lo hacen a un nivel muy alto y no ven no ven el detalle, pues no pueden ver el detalle. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas y estamos a 2 minutos del final. Em, yo creo que me animaría a hacer un resumen diciendo que lo que hemos visto aquí es una de las herramientas que se pueden utilizar para documentar los procesos y cumplir con el punto 4.4 de la norma. El CIPOC no es la única, es una de ellas. El CIPOC tiene otras aplicaciones, eh, pero, eh, pero bueno, en este caso hemos aprovechado para enlazar las dos cosas y mostrar cómo las herramientas también interactúan entre sí y se puede ir de una a la otra de manera tal de enriquecer cada una y que cada una sí agregue valor a la gestión y al negocio. Em, quisiera aclarar que esta presentación la vamos a subir a nuestros respectivos perfiles de LinkedIn en PDF, ¿no, Jenny? Y después también les vamos a comunicar también por LinkedIn dónde está subida la grabación en un canal de YouTube. Jenny, ¿quieres cerrar por tu parte? Nos queda un minuto, menos. Ah, bueno, muchas gracias. Yo los invito a que nos sigan por LinkedIn, estén pendientes de los próximos webinars que vayamos a dar. Y bueno, y nos gustaría conocer qué temas les interesarían para aprender, y nosotros prepararle un buen material para seguir ofreciéndoselo, ¿no? Durante todo este tiempo. Bien, nos pueden No sé qué les contactar. pareció. Nos pueden contactar directamente por mensajes de LinkedIn o posteando, y ahí tienen también nuestros teléfonos. Se pueden comunicar con nosotros con total libertad. Nos pueden contratar, ni un problema, libertad total para todo. Bueno, eh, les agradezco la paciencia y las preguntas y la interacción puestos en juego esta noche. La verdad que son muchos, todos muy disciplinados. Gracias, mil gracias Jenny por la participación, la verdad que fue valiosísima. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, donde vamos a abordar temas de cómo tomar decisiones con datos. Así que bueno, buenas noches a todos y gracias por la participación. Gracias, Adrián, por la No, no, invitación. gracias.